buenas a todos y bienvenidos al especial navideño de Paleo Record, su podcast de noticias científicas que examina los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y del ser humano. El día de hoy tenemos un reno en el subterráneo, la tumba de un personaje bíblico y un Santa Claus con garras. Allá vamos. No se olviden de darle like y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo para seguir haciendo este trabajo. Comenzamos con una noticia que concierne a los renos, esos bellos animales que impulsan el trineo de Papá Noel en la noche de Navidad para entregar los regalos. Pues parece que uno de sus renos intentó tomar el metro de Toronto y quedó atascado ahí. ADN antiguo del reno del subterráneo de Toronto aporta a la lista de megafauna extinta de la Edad de Hielo. El siguiente artículo, de Camille Kessler y colaboradores, tuvo como objetivo clarificar qué relación tenía este llamado reno del subterráneo de Toronto con los demás miembros de la familia Cervidae, a la cual pertenecen los renos, alces, caribúes y demás. Contexto para que me entiendan sin pretexto. ¿Qué es el reno del subterráneo de Toronto? Verán, en el año 1976 se realizaron unos trabajos de excavación en el subterráneo de Toronto, en Canadá. Mientras excavaban, se encontraron con un cráneo incompleto de un reno, junto con sus astas y algunos huesos más. Este reno fue trasladado al Royal Ontario Museum y recién fue descrito formalmente por Churcher y Peterson en el año 1982, quienes lo bautizaron como Torontoceros hipogeus, lo cual se traduce a cuerno de Toronto subterráneo, lo cual lo convierte en un género y especie nuevos para la familia de los cérvidos. Sin embargo, se desconocían las verdaderas relaciones de parentesco de este reno con los otros cérvidos, hasta ahora. El estudio de Camille Kessler utilizó técnicas de extracción de ADN y de secuenciación para poder comparar su genoma con el de 17 genomas mitocondriales, es decir, genoma heredado por la madre, y 6 genomas completos de miembros de la familia Cervidae. Los resultados fueron los siguientes. Determinaron que este ciervo de 11.000 años de antigüedad era un macho, que se encontraba más emparentado con el venado mulo que con el caribú, y que se trata de un linaje único, extinto durante el final de la última glaciación. Muy probablemente su extinción se debió al aumento de las temperaturas al final de la glaciación. Esto llevó a la pérdida de su hábitat debido al reemplazo de los pastizales de los que se alimentaba por los bosques de pino. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué hacía un reno en un subterráneo de una ciudad tan concurrida como Toronto? Verán, hace poco más de 12.000 años, el lugar donde se encuentran tanto el lago Ontario como la ciudad actual de Toronto, se encontraban bajo un enorme lago glacial llamado Lago Glacial Iroquí. Este se había formado debido al agua de deshielo que caía de los glaciares que existían en la zona. Cuando terminó la última glaciación, el antiguo glaciar desapareció y el lago se fue drenando poco a poco hasta dejar un lago más pequeño llamado Lago Ontario y un terreno libre de agua donde se alzaría varios milenios después la ciudad de Toronto. En este terreno seco fue que vivió y murió este ciervo, muy probablemente cerca de un arroyo que alimentaba al primitivo Lago Ontario, lo cual permitió su rápido enterramiento y su preservación, sobre el cual se construiría la actual metrópolis canadiense. Aún no está confirmado si se le puede considerar una especie diferente del venado mulo, o si solo se trata de un linaje que se apartó de estos ciervos durante el Pleistoceno. Esperemos pronto se hallen más fósiles para poder determinar finalmente si Torontoceros hipogeus es o no una especie válida. Recordemos que la Navidad se celebra como motivo de un nacimiento. Sin embargo, la siguiente noticia hablará de un entierro. El siguiente estudio es de Nir Shimshon Paran y Vladik Lifshitz para la revista Antiquot de la Autoridad de Antigüedades de Israel y se titula La Cueva de Salomé, un complejo funerario real en la Cefelá de Judea. Seguro tendrán muchas preguntas. ¿Quién es Salomé? ¿Qué es el Cefelá de Judea? Y, como dice el meme, ¿y eso qué tiene que ver con Navidad? Vamos por partes. Judea es la región en Oriente Medio donde se dice que vivió Jesús de Nazaret. Seguro han oído hablar de él. La Cefelá de Judea es el territorio que se encuentra entre la costa del Mediterráneo y las montañas de Judea.
¿Por qué es importante esta zona? La Cefela de Judea es la zona de la cual salió el rey Herodes el Grande. ¿Se acuerdan? El que quería eliminar a los niños. Una aclaración importante antes de continuar. Nuestro enfoque aquí es puramente científico e histórico. Toda la información proviene de un estudio reciente de tipo arqueológico y, por lo tanto, nos basaremos exclusivamente en la evidencia material, los datos históricos y el consenso académico, el cual se construye a partir de fuentes independientes del texto bíblico. Ahora sí, volvamos a la noticia. Este sitio fue originalmente construido y utilizado durante el siglo I de nuestra era. Sin embargo, toma este nombre porque durante el periodo bizantino, casi 8 siglos después, el sitio fue reutilizado por monjes cristianos que encontraron dentro un osuario, es decir, un envase que lleva los huesos de una persona que llevaba inscrito el nombre de Salomé. Por lo tanto, ellos interpretaron que esta cueva era el lugar de descanso de Santa Salomé, quien fue una de las seguidoras de Jesús según la tradición cristiana. Entonces los monjes convirtieron este lugar en una capilla que sirvió de sitio de peregrinaje para los cristianos de la época. Pero los autores de este artículo tienen una interpretación diferente de este antiguo lugar. Verán, este complejo funerario es, según los autores, uno de los más elaborados que se han encontrado para este periodo. Constaba de una cámara mortuoria original que tenía una cámara central y 4 cámaras anexas. También contaba con un patio y un vestíbulo, ambos muy elaborados. Todo esto señala que las personas para quienes fue hecho este lugar fueron muy adineradas, posiblemente hasta de la realeza. Y aquí es donde viene lo interesante. Los autores piensan que esta podría ser la tumba de la hermana del rey Herodes el Grande, llamada Salomé, la cual tuvo un rol muy importante en la administración del reino de Judea. ¿Por qué? Pues este lugar se encuentra en una zona de la Cefela de Judea que antiguamente se llamó Idumea, que es el lugar de nacimiento de Herodes. Aparte, se sabe que Herodes tuvo una política de producir muchas obras de infraestructura, entre las cuales se encuentran Cesarea Marítima, una ciudad portuaria en honor al emperador Augusto, y Herodion, su tumba monumental personal, que se encuentra a solo 5 kilómetros de la ciudad de Belén, además de muchos templos y etc. Incluso se sabe que Herodes le mandó a construir un palacio en la ciudad de Askelon a su hermana, así que no sería raro que también le hubiera construido un mausoleo. Entonces, con base a estas evidencias, se concluyó que este ostentoso complejo funerario perteneció muy probablemente a la famosa hermana del rey Herodes. Al menos podemos decir que, para él, la familia era lo más importante. Irónicamente, un espíritu muy navideño si me lo preguntan. Seguro recordarán que Papá Noel tiene su base de operaciones localizada en el Polo Norte, pero este lugar no solo es el hogar de este personaje y de sus elfos. Antes de que ellos llegaran, el Ártico fue el hogar de muchas especies animales que hoy, lamentablemente, ya no se encuentran entre nosotros. Por suerte, gracias a Nicholas Freymüller y colaboradores, ahora tenemos un sistema ordenado y estandarizado para recuperar toda la información que hay en la literatura científica acerca de estos animales. Introducción a FAM, una base de datos de libre acceso de mamíferos marinos fósiles del Ártico. Este documento fue publicado en la revista Global Ecology and Biogeography y es, en mi opinión, uno de los mejores regalos para la ciencia. En este documento se reporta la creación de una base de datos abierta al público conocida como Fossil Arctic Marine Mammals, o FAM por sus siglas en inglés. En esta base de datos se almacena información de casi 3.400 especímenes fósiles que fueron encontrados en la región ártica y subártica del planeta. Aparte, también se incluyen las 11 especies de mamíferos marinos endémicas del Ártico que aún se encuentran vivitos y coleando. Los datos que se recolectan de todos estos animales son su taxonomía, lugar de procedencia, su edad determinada por radiocarbono, isótopos estables y ADN ancestral, alineándose así con los Darwin Core Standards de reproducibilidad. En cuanto a la temporalidad, FAM registra las especies que vivieron en un intervalo de tiempo que va desde hace 130.000 años hasta el año 1500 de nuestra era. Se escogió esta época porque ocupa desde el penúltimo periodo interglaciar
hasta la época actual, que corresponde al último periodo interglaciar. Así también abarca la época de la última glaciación. Detengámonos aquí para definir algunos términos. Aunque no es un consenso estricto, era de hielo se define como el periodo de tiempo en el cual los polos de la Tierra presentan hielo durante todo el año. Es por eso que se considera que en este momento nos encontramos en una era de hielo. Ahora, lo que coloquialmente se conoce como era de hielo se llama en realidad periodo glaciar, y estos periodos glaciares se caracterizan por las famosas glaciaciones, las cuales son conocidas como el avance de los glaciares principalmente en el hemisferio norte y que tienen nombres propios dependiendo del lugar donde se dieron. Tenemos por ejemplo la glaciación de Mérida en Venezuela, la glaciación de Worm en los Alpes y pues entienden la idea. Los periodos interglaciares son aquellos que se encuentran entre los periodos glaciares y se caracterizan por un clima más cálido similar al que tenemos en la actualidad. Esta base de datos registra, por tanto, desde el inicio del penúltimo interglaciar hace 130.000 años, la última glaciación que comenzó hace 115.000 años y el último interglaciar que comenzó hace 11.700 años y que continúa hasta nuestros días. Para su creación fueron necesarios unos 10 meses de búsqueda exhaustiva en bases de datos como Scopus, Web of Science, Paleobiology Database, la base de datos arqueológica canadiense de radiocarbono, Vernet, Arctos, la Global Biodiversity Information Facility, así como bases de datos independientes compiladas por expertos en paleoecología ártica. En el contexto de una región ártica que ha perdido el 70% de su hielo de verano en las últimas décadas, esta base de datos permite realizar estudios que pueden servir para guiar esfuerzos de conservación, así como para análisis de cambios en las comunidades biológicas a lo largo del tiempo, estudios de flexibilidad ecológica de las especies, generación de modelos ecológicos y pare usted de contar. Las posibilidades son fascinantes. Y tú también puedes contribuir. Si eres un biólogo o paleontólogo que ha generado información reciente acerca de alguna criatura del Ártico, puedes escribir directamente al correo de los autores, quienes constantemente van a actualizar FAM con información de nuevos especímenes, así como información proveniente de análisis moleculares en las especies actuales. Así que ya saben qué hacer, colegas. Hablando un poco más acerca de regalos, seguro recordarán que, según la tradición cristiana, unos sabios de Oriente le trajeron al niño Jesús unos regalos algo inusuales, entre los cuales se encontraban el oro, la mirra y el incienso. El oro ya lo conocemos, pero ¿qué son el incienso y la mirra? La mirra es una sustancia rojiza resinosa que proviene de la savia seca de ciertos tipos de árbol, originalmente del árbol Commiphora mirra, nativo de Yemen, de Somalia y la parte oriental de Etiopía. Esta sustancia ha sido utilizada por varias culturas como perfume, medicina, sustancia embalsamadora y por sus propiedades antimicrobianas. Y el incienso también proviene de una resina, pero esta vez de un árbol llamado Boswellia. Este árbol también se cultivó en Yemen y en otras regiones del sur de la península arábiga. Su función principal también era como aromatizante, así como para ceremonias religiosas. Con todo esto establecido, podemos pasar a la siguiente noticia, que se titula Documentación de la Ruta Internacional del Incienso a través de Jordania, en el sur del Levante, por Mohamed Waheb, profesor de arqueología de la Universidad Hachemita en Jordania. Este documento tiene el objetivo de hacer una documentación exhaustiva de todos los sitios arqueológicos registrados y o conocidos que formaron parte de la ruta del incienso, especialmente en Jordania, con el fin de preservarlos y fomentar en ellos un turismo sostenible. Pero retrocedamos un poco. ¿Cuál es la ruta del incienso? Seguro han oído hablar de la ruta de la seda, que iba desde China hasta el Mediterráneo. Pues la ruta del incienso es prácticamente lo mismo, pero desde Yemen, en el sur de la península arábiga, hasta el Mediterráneo y Mesopotamia. A inicios del siglo III a.C., el comercio de incienso entre Arabia y estas dos regiones se fortaleció y logró que se estableciera una ruta con paradas en varias ciudades donde los mercaderes podían intercambiar sus productos. Asimismo,
contaba con 56 estaciones de descanso principales a lo largo de sus 2.400 kilómetros de largo, donde las caravanas, que llegaban a incluir a miles de personas, se reabastecían de agua, descansaban a sus camellos y se preparaban para seguir su viaje. En la actualidad todavía pueden verse algunos de estos edificios de descanso. Una de estas estaciones fue la famosa ciudad de Petra, la cual fue construida por una etnia conocida como los nabateos. Por cierto, un dato curioso es que Herodes, de quien hablamos hace un rato, era hijo de una mujer nabatea. Pero siguiendo con Petra, esta ciudad en medio del desierto fue de gran importancia para la ruta del incienso debido al gran suministro de agua que tenía. Aquí era uno de los puntos donde la ruta del incienso se ramificaba. Una rama iba hacia las ciudades fenicias al norte, mientras que la otra se dirigía hacia Mesopotamia. Lamentablemente, Petra cayó en el año 106 de nuestra era debido a las invasiones romanas, pero mantuvo su importancia comercial por lo menos hasta el siglo IV de nuestra era. Esta documentación es considerada como uno de los proyectos pioneros en Jordania y en el sur de Levante, pues esta antigua ruta sigue cautivando a investigadores, entusiastas, aventureros, arqueólogos, cineastas y a todo tipo de personas que desean recorrerla desde su inicio en Yemen hasta el mar Mediterráneo. Esperemos que ayude también al desarrollo de un turismo sostenible. Solo imagínense recibir de regalo de Navidad un recorrido turístico a través de la ruta del incienso. Sería un viaje inolvidable. Terminamos este especial de Navidad con un personaje muy conocido de estas fiestas, Santa Claus, pero con una W al final en vez de una U. Un quelicerado del Cámbrico medio del Mont Stephen, en la Columbia Británica. Este estudio de la revista Paleontology es bien antiguo, pero no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de él, pues tiene una referencia demasiado buena a Papá Noel. En el año 1988, Derek Riggs y Desmond Collins describieron una nueva especie de quelicerado encontrado en el Mont Stephen, que se encuentra en una localidad fosilífera muy importante conocida como Burgess Shale, en la Columbia Británica. Lo llamaron Sanctacaris uncata por una razón muy curiosa. Durante el trabajo de campo, este animal recibió el apodo en inglés de Santa Claus, en referencia a Papá Noel, y a que era un animal muy parecido a un cangrejo o un camarón debido a sus garras o claws en inglés. Lamentablemente el juego de palabras se pierde en la traducción, pero creo que entienden la idea. Primero vamos a darnos contexto. ¿Qué es un quelicerado? Los quelicerados son un grupo de invertebrados que incluye a todos los arácnidos, como las arañas, los escorpiones y los ácaros, y también a sus fascinantes parientes marinos, los cangrejos herradura. Este grupo se caracteriza porque, a diferencia de los insectos, no poseen antenas ni mandíbulas. En su lugar, poseen dos apéndices especiales cerca de la boca llamados quelíceros, los que toman la forma de los colmillos en las arañas y las pinzas en los escorpiones. Este animal vivió hace unos 508 millones de años, en un mar bullicioso que cubría el actual Canadá. La vida prosperaba en las aguas poco profundas sobre un gigantesco acantilado marino de piedra caliza conocido como el Risco de la Catedral. Periódicamente ocurrían desastres, es decir, avalanchas de lodo submarinas que se precipitaban por el borde del acantilado, arrastrando las criaturas que vivían allí y transportándolas violentamente hacia la base del acantilado, una cuenca profunda. Este entierro catastrófico y repentino fue su salvación como fósiles. El lodo fino los sepultó al instante en un ambiente sin oxígeno, protegiéndolos así de los carroñeros y la descomposición, lo que permitió que sus cuerpos blandos se conservaran con un detalle extraordinario durante más de 500 millones de años. Y bien, ¿cómo era este animal? Pues su cabeza se componía de un escudo cefálico, es decir, era muy similar a la cabeza del famoso cangrejo herradura. Cerca de la boca contaba con 6 pares de las famosas garras de las que hablamos antes, las cuales eran muy similares a ganchos que le servían para capturar presas que vivían en el fondo marino,
Aparte, estos apéndices también pudieron servirle como patas para caminar por el fondo, e incluso como estructuras sensoriales gracias a una pequeña bifurcación cerca de la punta. Detrás de la cabeza habían 11 segmentos corporales que poseían su propio par de apéndices, esta vez en forma de remos, que le servían para propulsarse y también para respirar. Finalmente, su último segmento se componía de un telson o cola, parecida a la de una langosta, que le servía como timón y también para estabilizar el nado. Sanctacaris marcó el inicio de uno de los grupos más exitosos de la historia de la Tierra. Entre sus parientes más cercanos están los famosos escorpiones marinos y los otros quelicerados de los que hablamos hace un rato. El plan corporal que esta criatura les regaló a sus descendientes hoy los hace muy exitosos en una gran variedad de ecosistemas, mientras que el plan corporal de sus contemporáneos del Cámbrico, pues hoy solo pueden ser vistos en los museos. Y hasta aquí el especial de Navidad de este año 2025. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y compartir, especialmente si tienen a alguien que esté interesado en estos temas. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. Hasta el próximo martes.